Historia del vino en el mundo y visto desde Ribera del Duero. La historia del vino comienza 5000 años antes de Cristo en China, Mesopotamia y Georgia. Un sol ardiente y unas uvas que empiezan a fermentar. Alguien se come esas uvas y empieza a reír sin parar. 1000 años antes de Cristo son los fenicios, buenos comerciantes y navegantes, que traen la cultura del vino a la península ibérica. Posteriormente están en España los romanos, que eran muy buenos combatiendo, pero que también organizaban unas fiestas fantásticas en las que no podía faltar el vino. Luego los visigodos, aunque los que verdaderamente preservaron la cultura del vino fueron los monasterios y la iglesia. En la etapa árabe hubo una época oscura, dado que los musulmanes tenían prohibido beber vino. En el siglo XV y XVI, con la unificación de los reinos de Castilla y de Aragón y la conquista del reino de Granada, las vías de comunicación eran seguras y determinados pueblos eran famosos por sus vinos. Entre ellos destacaban determinados pueblos en los que ya venía a llamarse Ribera del Duero. A estos pueblos se desplazaban mesoneros de 150 kilómetros a la redonda a comprar sus vinos. Lo hacían con sus carros tirados por mulas o caballos en los que podían tardar 3 días en llegar. En esa época lo peligroso era beber agua porque podía estar contaminada por los excrementos de vacas y ovejas. Beber vino era mucho mejor para su salud y para su alma. El problema era mantener el vino en buenas condiciones. Se les ocurrió que cavando y haciendo bodegas subterráneas, el vino podía mantenerse en buenas condiciones estando a una temperatura fresca, sin luz y sin ruidos. Los primeros que se preocuparon por los vinos de calidad fueron los franceses. En uno de sus viajes a América en los que llevaban vino descubrieron por casualidad que si el vino se guardaba en una barrica de roble nuevo, el vino mejoraba en calidad y podía mantenerse durante años. Posteriormente alguien trajo algunas viñas americanas a Francia y dentro de esas viñas estaba la filoxera, un insecto que cuando llega a Francia se come las hojas y las raíces de las vides francesas. La filoxera arrasa el viñedo francés. Mientras se busca una solución, algunos franceses deciden venirse a Rioja y enseñan a los riojanos a hacer vinos de calidad. Enseñan a los riojanos lo que hay que hacer en el viñedo para tener vinos de calidad, como cómo envejecer los vinos en barrica, cuáles eran las herramientas para hacer vinos de calidad, a crear una organización para enseñarse unos a otros a hacer esos vinos de calidad y cómo hacer una marca de la región para vender los vinos a nivel internacional. Se descubre posteriormente que si uno utiliza las raíces de una vid americana y se las injerta a una vid europea, esta se queda protegida de la filoxera. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido ya sabían de la bondad de los vinos franceses y españoles. Son emigrantes españoles que llegan a Nueva York y pidiendo una copa de vino en un bar se dan cuenta de que el precio del vino en Estados Unidos es muy superior y que los vinos españoles pueden competir de tú a tú con lo que se está sirviendo allí y se convierten en importadores. Esto provoca una subida de los precios del vino en España. Aparece Robert Parker que se inventa el scoring. Este vino me gusta, le voy a poner 95 puntos, este vino me gusta, lo valoro por 55. El mundo del vino se da cuenta de que esa valoración disminuye el riesgo de sus ventas de vinos de calidad. Se produce por ello un boom en las exportaciones de vinos de Ribera. Y Robert Parker dice más. Dice que le gustan mucho los vinos de Ribera. Es entonces cuando se da un segundo boom de los vinos de Ribera. 5 bodegas y algunas cooperativas deciden en 1982 seguir los pasos que Rioja había hecho 50 años antes. Fundan la denominación de origen de Ribera del Duero. En esa época la comercialización del vino era un asunto de profesionales especialistas en la comercialización y distribución del vino. En 2022 ya no hay 5 bodegas, sino 316, y se ha producido una revolución en el enoturismo, en la logística y en la relación con el consumidor final. Ribera del Duero se ha convertido en una de las regiones más importantes del mundo en la elaboración de vinos de calidad. Es muy importante para una bodega de Ribera del Duero hacer saber al mundo que ser una bodega de esta región es una garantía de calidad. Y es también importante dar a entender al consumidor que aunque ellos son una bodega entre las 316, también compiten por ser una de las mejores de Ribera del Duero, porque si elaboras el vino exactamente igual que tu vecino, ¿por qué el consumidor va a comprar tu vino y no el de tu vecino? Las bodegas empiezan a entender que el enoturismo es una alternativa de fuente de ingresos y una manera de tener una comunicación directa con el consumidor final, y muchas de ellas abren sus puertas a esos visitantes. ¿Quieres venir con nosotros a visitar las bodegas? Ponte en contacto con nosotros.